Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Continuamos nuestro curso de álgebra 3. Esta vez vamos a hablar de el conocido teorema de descomposición prima. Como siempre, comenzamos recordando lo que hicimos en el video anterior. Definimos lo que es una matriz Jordan para un autovalor específico C. Eso lo utilizamos para definir matriz Jordan en general. Luego definimos lo que es una base Jordan para un espacio definida a partir de un operador lineal. Vimos que si el polinomio mínimo de un operador T es producto de factores lineales, entonces ese operador tiene una base de Jordan, es decir, existe una base con respecto a la cual la matriz de la transformación es una matriz Jordan. De hecho, eso es un sí y solo sí. Si lo enunciamos en términos de matrices, podemos decirlo de esta forma: toda matriz cuadrada cuyo polinomio mínimo es producto de factores lineales y es semejante a una matriz Jordan. En ese caso, si una matriz cuadrada tiene entradas en un cuerpo algebraicamente cerrado, como el cuerpo de los números complejos, por ejemplo, entonces es semejante a una matriz Jordan. Toda matriz cuadrada con coeficiente en C, el cuerpo de los números complejos, es semejante a una matriz Jordan. ¿Por qué? Bueno, ser algebraicamente cerrado significa que todo polinomio se factoriza completamente como producto de factores lineales. Entonces aplica el resultado número 5 acá. Muy bien, eso fue lo que hicimos en el video anterior. Estamos analizando entonces en esta etapa del curso cómo se relacionan los polinomios mínimos asociados a operadores lineales. En el caso particular en el que el operador es diagonalizable, veamos qué sucede. Digamos que T es un operador de B en B diagonalizable. Queremos saber cómo es el polinomio mínimo. Fijemos una base de autovectores para ese operador y vamos a llamar para cada i R sub i el autovalor asociado al vector B sub i de la base. Evidentemente aquí los R sub i no tienen por qué ser iguales, distintos, perdón. No necesariamente son distintos los R sub i. Entonces vamos a hacer una lista y vamos a llamarlos con A sub 1, A sub 2 hasta A sub s. Los autovalores ahora sí distintos. Perdón. Entonces, si le aplicas a un elemento de la base, digamos B sub j, el operador T menos A sub s por la identidad, compuesto con T menos A sub s menos 1 por la identidad, etc., T menos A sub 2 por la identidad, T menos A sub 1 por la identidad, eso te va a dar, para B sub j te queda R sub j menos A sub 1, R sub j menos A sub 2, etc. R sub j menos A sub s por B sub j. Es decir, estas composiciones se traducen en estos productos. Pero resulta que para algún i, R sub j va a ser A sub i. Significa entonces que uno de estos va a ser 0. Así que esta composición, al aplicarlo a un elemento de la base, da 0. Esto vale para cada elemento de la base. Por linealidad obtienes que esto da 0 en todo el espacio. Entonces esta composición da 0. Significa entonces que si tú ves el polinomio correspondiente, g de x igual a x menos a1 por x menos a2, etc., ese polinomio anula
al operador t. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a ese polinomio? Bueno, el polinomio mínimo de ese operador t tiene que dividir a ese polinomio g. ¿Qué pasaría si no fueran iguales? Perdón. Si no son iguales, significa que hay alguno de los factores que no está en el mínimo, en el polinomio mínimo. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que el factor x menos a1 no aparece en el polinomio mínimo. Eso quiere decir entonces que el polinomio mínimo divide a el producto del x menos a sub i con i desde 2 en adelante. El polinomio mínimo divide a ese producto. Bueno, pero a sub 1 es alguno de los r sub j. Así que si aplicamos la composición, así como antes, pero desde 2 en adelante, aplicamos eso a b sub j, según los cálculos que ya hicimos, eso da rj menos a sub 2, rj menos a sub 3, etc. rj menos a sub s. Todos los a sub i desde 2 en adelante son distintos y son distintos a r sub j, que es a sub 1. Por lo tanto, esto es distinto de 0. Pero eso es una contradicción, porque la composición anula a b sub j. Ok. Significa entonces que no puede ser que haya un factor que no divida al polinomio mínimo, o sea que son iguales. El polinomio mínimo del operador es exactamente el producto de los x menos a sub 1 por x menos a sub 2 por x menos a sub s. Así que podemos resumirlo en este teorema. Tienes un operador diagonalizable y tienes una lista de los autovalores distintos. Entonces el polinomio mínimo es el producto de esos factores lineales. Bueno, como siempre, nos preguntamos por el recíproco. Si tienes un operador cuyo polinomio mínimo es producto de factores lineales, entonces será diagonalizable. Eso sería nuestro recíproco. Para resolverlo vamos a hacer un paréntesis sobre la aritmética de polinomios. Sabemos lo que significa que un polinomio divide a un polinomio. Tenemos un algoritmo de Euclides para dividir polinomios. Así que tenemos una noción de lo que significa que un polinomio sea primo. Tenemos diferentes resultados. En el conjunto de los números enteros tenemos dentro conjuntos que son especiales. Por ejemplo, piensa en el conjunto de todos los múltiplos de 5. Ese conjunto tiene un par de características que son importantes. Por ejemplo, si tienes un número x y un número y, ambos en ese conjunto, es decir, ambos son múltiplos de 5, entonces la suma de ellos dos también es múltiplo de 5. Y si tienes un elemento x, que es un múltiplo de 5, y lo multiplicas por cualquier otro número entero, el resultado sigue siendo un elemento de ese conjunto, sigue siendo un múltiplo de 5. Eso se puede imitar en el conjunto de los polinomios con coeficientes en un cuerpo f, que lo denotamos de esta manera, ¿no? F corchete x quiere decir el conjunto de los polinomios con coeficientes en el cuerpo f en la indeterminada x. Perdón. Entonces un subconjunto de f corchete x, es decir, un conjunto de polinomios, va a ser un ideal si tiene esas propiedades que acabamos de decir, pero en el contexto de los números enteros.
Es decir, dados dos elementos en I, la suma de esos elementos sigue siendo un elemento de I. Dado un elemento de I, digamos G, y un elemento cualquiera, un polinomio cualquiera, el producto también es un elemento de I. Esas dos propiedades caracterizan o definen lo que es un ideal en este conjunto de polinomios. Eso es un ideal. Ejemplos, bueno, como habíamos introducido el asunto de los ideales, y tienes un polinomio fijo f de x, vamos a denotar con paréntesis a este conjunto. El conjunto formado por todos los múltiplos de f de x. Es decir, h varía en el universo de todos los polinomios en la indeterminada x con coeficientes en f. O sea, el conjunto de todos los múltiplos de f de x. Esto es un ideal. Fácil ver que si tienes dos múltiplos de un polinomio, la suma de esos dos múltiplos sigue siendo un múltiplo de ese polinomio. Y si tienes un múltiplo del polinomio f de x, al multiplicarlo por otro polinomio, el resultado sigue siendo un múltiplo de f de x. Así que eso es fácil ver que es un ideal. Se llama el ideal principal generado por el polinomio f de x. Más generalmente tú puedes tener una colección de polinomios f1, f2 hasta fk y defines lo que es el ideal generado por esos polinomios. Es decir, multiplicas el polinomio f1 por un polinomio h1, el polinomio f2 por un polinomio h2, etc. El polinomio fk por un polinomio hk. Tomas todas esas combinaciones variando h, i en todo el universo de los polinomios. Eso que está allí también es un ideal. Y se llama el ideal generado por el conjunto de polinomios f1, f2 hasta fk. Eso es muy sencillo de verificar. Eso es un ideal, se llama el ideal generado por ese conjunto. Para el tema que nos interesa, un ideal importante es este. Dado un operador lineal, digamos t, el anulador de t está formado por todos los polinomios que anulan a t. Eso es un ideal. Se llama el ideal anulador de t. Claro, si f y g son polinomios que anulan t, la suma también anula a t. Y si f anula a el operador t, entonces f multiplicado por otro polinomio también anula a t. Así que eso es un ideal. Pero no solamente eso, fíjate que todo polinomio que anule a t, es decir, todo elemento de acá, es divisible por el polinomio mínimo de t. Eso significa entonces que el ideal anulador de t es lo mismo que el ideal generado por el polinomio mínimo de t. Y fíjate, recuerda que el polinomio mínimo tiene grado mínimo entre todos los que anulan a t y es mónico. Esa característica no es, esas dos características no son casuales aquí. Vamos a ver eso en general. Se conoce como el teorema de ideales principales. Y tienes un ideal que sea no trivial, que no sea el ideal que solamente tiene al cero, ¿no? Porque dicho sea de paso, el ideal, el conjunto que solamente tiene al cero es un ideal, trivialmente. Si tienes un ideal no nulo, en f de corchete x, vamos a ver que ese ideal es principal y está generado precisamente por un polinomio que tiene grado mínimo y que es mónico. Fíjate, agarremos un polinomio no nulo que tenga grado mínimo y si no es mónico podemos dividir entre un escalar apropiado para obtener uno
que sea mónico y con grado mínimo. Así que sin pérdida de generalidad podemos suponer que nuestro G, un elemento no nulo del ideal y tiene grado mínimo, mónico. ¿Ok? Lo que queremos es ver, bueno, el ideal generado por ese G me da todo el ideal I. Vamos a analizarlo. Supongamos que f de x es un elemento cualquiera en I que no sea el 0. Queremos ver que ese elemento está en el ideal generado por G. Con eso tendríamos demostrado que el ideal generado por G es todo I. O sea, todo elemento de I es un múltiplo de G. Entonces agarremos f arbitrario, no nulo. Como está en el ideal y G tiene el grado mínimo, entonces el grado de f es mayor o igual que el grado de G. Por lo tanto, yo puedo aplicar el algoritmo de la división, o sea, puedo dividir f por el polinomio G y tengo con el algoritmo de la división esta expresión f de x sería h de x por g de x para algún h de x, el cociente, más un residuo r de x. Lo que sabemos del residuo es que tiene grado estrictamente menor que el grado de G. Pero fíjate en una cosa, a partir de esta ecuación de acá, r de x, como f de x es un elemento del ideal y g de x es un elemento del ideal, g de x por h de x es un elemento del ideal, así que resolviendo aquí para r, quedaría que r es f de x menos h de x por g de x, eso es un elemento del ideal. R de x es un elemento del ideal que tiene grado estrictamente menor que el grado de G. Y el grado de G tiene el grado mínimo posible. Entonces la única forma de que eso sea así es que R sea el polinomio 0. R de x es un elemento del ideal que tiene grado estrictamente menor que el grado de G. El grado de G es el mínimo posible para los no nulos, entonces R de x tiene que ser nulo. ¿Pero qué significa que R de x sea nulo? Significa que en esta expresión tengo que f de x es el producto de h de x por g de x. O sea que f de x está en el ideal generado por g. He demostrado entonces que todo elemento del ideal, inclusive si no es 0, es un múltiplo de g. O sea, el ideal I es el ideal generado por G. Una pregunta interesante es la siguiente: ¿será que yo puedo tener otro polinomio mónico, G', que también genere el mismo ideal I? Esa es una pregunta interesante. Vamos a suponer que tenemos G y G', ambos generan el mismo ideal I y ambos son mónicos con el grado mínimo posible. Entonces g de x divide a g' de x, ya que g' de x está en el ideal generado por g. De la misma forma, análogamente, g' de x divide a g de x, ya que g de x está en el ideal generado por g' de x. Quizá lo dije al revés, pero bueno, se entiende lo que quise decir. Entonces el grado de g y el grado de g' son iguales, porque g de x divide a g' y también g' divide a g. Lo que podemos concluir es que tienen el mismo grado. Entonces, ¿qué pasa con la diferencia? Como g y g' son mónicos, la diferencia entre ellos va a tener grado estrictamente menor que el grado de g, por ejemplo. El grado de g de x menos g' de x, recuerda, son polinomios mónicos, se cancelan los términos que tienen el mayor exponente allí. Entonces el grado de la diferencia es estrictamente menor que el grado de g. Pero la diferencia es un elemento del ideal. Por ser un elemento del ideal, tenemos, y como tiene grado menor que el grado de g, que es el mínimo grado posible, entonces tiene que ser 0. G' de x menos g de x está en el ideal, tiene grado menor que el mínimo posible, entonces tiene que ser 0.
O sea que G es igual a G'. Así que tienes un ideal cualquiera que sea no nulo. Entonces ese ideal necesariamente está generado por un polinomio mónico, y ese polinomio mónico tiene el grado mínimo posible, y además es único ese polinomio. ¿Qué te parece? Eso se llama el teorema del ideal principal. Dado un ideal no nulo en f de corchete x, existe un único polinomio mónico tal que el ideal generado por ese polinomio es todo i. Además, ese polinomio tiene el grado mínimo posible. Entonces, esto es algo que sucede, que lo vimos en el caso del ideal anulador de un operador lineal. Pero eso es un resultado general para f de corchete x. Polinomios en una indeterminada. Es importante que sea en una sola indeterminada porque, bueno, ahora como estamos hablando de aritmética de polinomios, entonces vamos a hablar del máximo divisor común. Digamos que tenemos G1, G2 hasta G sub k polinomios en f corchete x. Entonces el ideal es generado por ellos. Ya sabemos que es principal, está generado por algún polinomio g de x, que además ese polinomio es mónico, es único, y es el único polinomio mónico que tiene grado mínimo, ¿no? Entonces, bueno, por definición, cada uno de ellos está en el ideal generado por g, por lo tanto, g de x los divide a todos, ¿no? Así que g de x es un divisor común de todos ellos. Pero además, si tiene f de x otro divisor común de los g sub i, entonces tiene que dividir a g de x. Esas dos características, 2 y 3, juntas, dicen que g de x es un máximo divisor común de esos polinomios g sub i. ¿Qué te parece? Todo este concepto aritmético lo estamos viendo desde el punto de vista abstracto de ideales, ¿no? Con el concepto de ideales, máximo divisor común. ¿Qué pasa entonces si los únicos divisores comunes que tienen esos polinomios son las constantes? Sabemos que, bueno, el ideal generado por ellos está generado por un polinomio, digamos g de x, mónico, con grado mínimo. Ya dijimos que g de x es divisor común de todos ellos, pero si estamos suponiendo que los únicos divisores comunes son las constantes, entonces g de x, por ser mónico, tiene que ser la constante 1, el polinomio constante 1. Conclusión, el ideal generado por estos polinomios, g1 hasta g sub k, es el ideal generado por el 1, pero el ideal generado por el 1 es todo f de corchete x. El ideal generado por una constante. Recuerda que por ser ideal, cuando multiplicas por cualquier polinomio, el resultado tiene que estar en el ideal. Entonces, eso quiere decir, el ideal generado por el 1 es todo f de corchete x. Entonces, si tenemos polinomios que tienen solamente en común como divisores las constantes, entonces ellos generan, el ideal que es generado por ellos es todo f corchete x. Entonces, bueno, cuando esto ocurre, decimos que esos polinomios g1, g2 hasta g sub k son primos relativos, ¿no? así como los números enteros. Muy bien. Lo que vamos a demostrar ahora va a ser otro famoso teorema que se llama el teorema de descomposición primaria. Teorema de descomposición que nos va a dar como una pequeña consecuencia el recíproco de lo que planteamos al principio. Entonces vamos a ver cómo es el escenario. Tenemos un operador lineal t y vamos a suponer que el polinomio mínimo está factorizado de esta manera.
polinomio P1 a la N1 de X, P2 a la N2 de X, etcétera, PS a la NS de X. Vamos a suponer que esos P sub I son mónicos, son primos, y bueno, estamos poniéndolo aquí distintos, ¿no? O sea, la NI es la veces que aparece repetido P sub N1, es P sub 1, N2 las veces que aparece repetido P sub 2. Estamos suponiendo P sub 1 distinto de P sub 2 y de P sub 3, etcétera. Son distintos todos ellos entre sí. Muy bien, entonces el polinomio mínimo M sub t de X, vamos a llamar G sub I de X para cada I, el polinomio mínimo dividido por P sub I a la NI de X. ¿Okay? A este polinomio lo dividimos entre esto y el resultado que queda, eso vamos a llamarlo G sub 1. Si lo dividimos por esto, el resultado sería G sub 2 y así. El ideal generado por ellos es todo f de x, porque al hacer esta división tenemos que, por hipótesis, ellos son primos relativos, no tienen en común divisores que no sean constantes. Entonces, por el resultado anterior, el teorema de el resultado que vimos anterior no tiene nombre el teorema. Vimos que si son primos relativos, entonces el ideal generado por ellos es todo f de x. Estamos usando esa parte. Ok. ¿Eso qué significa? Significa que el 1 yo puedo escribirlo como una combinación de polinomios multiplicando a cada uno de estos. Es decir, van a existir h1, h2 hasta hs polinomios, de manera que esta combinación me da el número 1. El número 1 que está aquí, yo puedo escribirlo de esa manera. Ahora yo voy a definir para cada i, el espacio b sub i va a ser la imagen de hi de t compuesta con g sub i de t. Voy a utilizar esto de acá, hi de t compuesto con g sub i de t. T es el operador que tenemos aquí fijo, este espacio de acá para cada i. Entonces si yo hago h1 de t, g1 de t más, etcétera, esto debería ser composición aquí, estoy ahorrando en notación, ¿no? h1 de t compuesto con g1 de t, h2 de t compuesto con g2 de t, etcétera, hs de t compuesto con gs de t. Eso me da la identidad por esta ecuación de acá. Esto me da la identidad. Significa que si se lo aplico a un elemento b cualquiera del espacio vectorial dado b, eso me da simplemente b. Pero fíjate que esto es un elemento de b sub 1, esto es un elemento de b sub 2, etcétera. Esto es un elemento de b sub s. O sea, cualquier elemento del espacio es suma de un elemento de b sub 1 más un elemento de b sub 2 más un elemento de b sub 3. ¿Eso a qué te suena? Tenemos este resultado. B es la suma de b1 más b2 más, etcétera. Pero a lo que vamos es a lo siguiente. ¿Será que esa no solamente es así, sino que es una suma directa? Vamos a ver. ¿Qué falta para que sea una suma directa? Bueno, hay que agarrar un elemento que esté en B1 intersectado con la suma de B2 en adelante y ver que necesariamente B es el 0. Como está en B1, quiere decir que por definición de B1, recuerda, es la imagen de H1 compuesta con G1. Entonces sería H1 de T compuesta con G1 de T aplicado a un cierto vector U sub 1. Eso es por estar en B sub 1. Y por estar en esta suma, entonces este mismo vector se expresa como esta suma. HI de T, GI de T aplicado a algún U sub I, pero va desde 2 en adelante. Esta suma es igual a esta. Ese es nuestro vector B. Recuerda que M sub T de X divide a P1 N1 de X y a el resto del producto, ¿no? Divide a este y divide a este. Eso quiere decir que al aplicar, por ejemplo, en esta parte, P2 a la N2 de T, P3 a la N3 de T, etcétera,
aplicar eso a estos elementos, eso da 0. Puedo sacar los P de la suma y me queda aquí solamente esta suma. Estoy diciendo entonces que P2 a la N2 de T, P3 a la N3 de T, etcétera, PS a la NS de T por B da 0. Pero los PI a la NI no tienen divisores comunes. Eso significa que, por ejemplo, P1 a la N1 de X y este producto, el ideal generado por ellos dos me da f de X, f de corchete de X. O sea que, igual que antes, yo tengo un polinomio R1 de X que multiplicado por este, más otro polinomio R2 que multiplicado por el otro producto, me da el 1. El 1 yo lo puedo escribir como R2 de X por este producto, más R1 de X por el primero. Por lo tanto, puedo poner T aquí y puedo aplicárselo a un B. O sea, me queda B igual a R1 de T, P1 a la N1 de, etc. Y ahora me voy a devolver y voy a utilizar este resultado. Esto sería R1 de T de esto, que sería 0, y R2 de T, esto, que por lo que vimos arriba, da 0. O sea que B, en definitiva, es 0. De esta forma yo demuestro que B1 intersectado con esta suma da 0. Y puedo hacer un razonamiento análogo a este para demostrar que B2 intersectado con la suma desde B3 en adelante también da 0. Es tal cual igual a esto, ¿no? Se puede hacer de manera completamente análoga. Así que eso es la suma directa. En definitiva, ¿qué dice el teorema de descomposición primaria? Dice lo siguiente. Tienes un operador lineal B, T de B en B, perdón. Si el polinomio mínimo está factorizado de esta manera, en el que los P sub I de X son mónicos y son primos y distintos, entonces B es suma directa de B1 más B2, etcétera, hasta más BS, donde vale lo siguiente. Los B sub I, bueno, en el detalle de la demostración, si lo revisamos, vamos a ver que P sub I es exactamente el núcleo de P sub I a la NI de T. Y eso es T invariante. Cada uno de estos espacios son T invariante. No solamente eso, sino que el polinomio mínimo de T restringido a B sub I de X es exactamente P sub I a la NI de X. Perdón, este X va aquí abajo, ¿no? Este X no va aquí como exponente, obviamente, ¿no? P sub I a la NI de X. Y bueno, además esa suma directa es única para este operador lineal T. Por supuesto, única quiere decir la única que cumple con 1 y 2. Y bueno, salvo el orden en el que aparezcan los P sub I en este producto. Claro, aquí en este video no hicimos los detalles del punto número 2, por ejemplo, y del punto número 1. No demostramos exactamente que los P sub I son el núcleo de esto, ni esto, pero bueno, esas partes no son tan complicadas. La parte gruesa de la demostración fue lo que mostramos aquí. Eso es el teorema de descomposición primaria. Y a lo que veníamos era, bueno, con este teoremón tenemos, en el caso particular con el que comenzamos el video, y tenemos un operador lineal, y tenemos A1, A2 hasta A sub S, son los autovalores distintos de ese polinomio T. Entonces, ese polinomio no, ese operador T es diagonalizable si y solo si el polinomio mínimo es el producto de estos factores lineales, x menos a1, x menos 2, x menos as. Ya tenemos el sí y solo sí, gracias al teorema de descomposición primaria. Bueno, no sé qué tan largo se hizo este video, pero a mí se me hizo largo. Vamos a resumir lo que hicimos. Definimos la maquinaria
de aritmética para polinomios. Definimos lo que son ideales en f de coeficiente x, lo que son ideales principales. Demostramos que todos los ideales allí son principales. Eso es el teorema del ideal principal. Definimos lo que es el ideal anulador de un operador lineal. Vimos que eso efectivamente es un ideal, y con una característica que tiene ese ideal, hacemos la observación de que, como es un ideal principal, está generado por un polinomio que es mónico, tiene el grado mínimo posible, y ese es único, el único polinomio mónico para el cual eso ocurre. Vimos entonces el teorema de descomposición primaria, que es el teoremón que vimos en la diapositiva anterior, con el cual obtenemos este resultado, que fue lo que nos planteamos al principio del video. Un operador es diagonalizable si solo si su polinomio mínimo es producto de factores lineales en los cuales los factores a sub i que aparecen son precisamente los autovalores distintos de ese operador. Con eso terminamos este video. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta la próxima.